Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, me están comentando que, bueno, algunos siguen todavía en clase de matemáticas, no sé por qué está pasando eso. A ver si hablo con la coordinadora o algo, porque no sé, me sorprende que falten bastantes, considerando que se supone que por algo se deben cumplir las horas, ¿no? Igual yo eso lo notifico, igual eso no es por si acaso un problema para ustedes, eso me imagino que debe ser cosa con el profesor. Igual la ventaja es que igual no vamos a, pues decirlo, a hacer muchas como que preguntas o cosas complicadas, sino vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Bueno, aunque más que se pueda, realmente solo tenemos una hora de clase, entonces realmente lo que vamos a hacer aquí es avanzar hasta explicar lo que es cómo hacer la estructura de Lewis. Voy a desactivar por si acaso, yo ya tomé lista a los que fueron viniendo. Entonces, voy a hacer algo, así te voy a dejar de compartir un ratito. Voy a deshabilitar la sala de espera para que puedan entrar nomás sin ningún problema. Pero me hacen acuerdo, bueno, igual yo les digo. En lo que acaba en lo que acaba la clase, yo les voy a decir a aquellos que me hace falta tomarles lista, alguna cosa, porque veo que igual han faltado bastante. Es la primera clase que me faltan bastante y no sé si es por lo de matemática que me están contando. Pero si es eso, igual, por eso más que nada es que voy a notificar, porque veo que me faltan demasiados. Pero bueno, no hay problema. Vamos a comenzar. Vamos a recapitular un poquito lo que vimos la clase pasada, cómo hacer la estructura de Lewis para la siguiente clase, ya comenzar directamente con polaridades de moléculas, visto ya con los teoremas, y ver lo que es enlace de dativos, comprender también, creo que hasta ahí es como principal, y porque ahí pasamos directamente a geometría, porque tenemos que avanzar. Como saben, lo más probable es que el taller no vaya a haber para el día lunes, sino que lo vayamos a pasar para el día miércoles. Y eso me hace acuerdo de que creo que no les he cambiado a todos los cursos. Creo que a ustedes sí, no me acuerdo. Pero no les he cambiado la fecha de la tarea para que lo puedan entregar para el miércoles porque obviamente no vamos a alcanzar a terminar hoy día como para decir que puedan hacer la tarea el fin de semana. Entonces voy a extender la tarea también para que lo puedan entregar el miércoles. Porque el deseo el día lunes vamos a terminar con geometría y terminaríamos la unidad. Pero bueno. Tenemos tema 4 enlaces químicos y geometría molecular, ¿verdad? Que ya estuvimos hablando un poco la clase pasada. A la final estuvimos abarcando de que nosotros tenemos, o justamente los átomos de manera natural no se encuentran estables, ¿verdad? Así solitos, independientes no se encuentran estables. Entonces ellos brindan estabilidad justamente al unirse con otros átomos y esa unión se le conoce como enlace. Al momento que se enlaza, ellos alcanzan una estabilidad, la cual se le conoce como la estabilidad del gas noble, y todos alcanzan, por eso una pregunta, en la tarea ya comenzamos a ver lo que es la oxidación de los elementos. No, en la tarea 4 no ven oxidación de elementos. Lo que es oxidación, vemos es para lo que es la unidad 5. Bueno. No sé si ahora sí ya llegaron todos. Bueno, chicos, a los que han llegado, pues bueno, bienvenidos. Tengo entendido que algunos, me imagino que han demorado porque estaban en algo de matemáticas, creo yo. Bueno, voy a pensar que es eso. Porque literalmente solo habían como 10 o 11 aquí, entonces faltaban bastante. Sí, no sé si a Stephanie le quedó claro lo de la tarea. No, en esta tarea aún no vemos estado de oxidación, en la unidad 4 todavía no. Bueno, voy a continuar. Bueno, continuando entonces, justamente lo que se unen y alcanzan esta estabilidad se les conoce que alcanzan la estabilidad de su próximo gas noble. Entonces, todos ellos alcanzan, en el momento que alcanzan su estabilidad con el gas noble, ¿qué gas termina siendo? Todo lo que se encuentran en los grupos 8, en el grupo 8A, ¿verdad? Entonces, en los grupos 8A, a ver un ratito que me llega un mensaje. Pero una pregunta, ¿qué estaban haciendo en matemáticas? Así como para yo también poder saber, para...
Porque, bueno, estaba en matemática, pero no, creo que me dijeron que estaban haciendo un ejercicio, entonces era clase no más. Pero, bueno, no sé. A ver, no pasa nada, igual yo ya mismo les tomo asistencia otra vez, por si acaso. Em, a ver, comenzando, o sea, retomando, perdón, la estabilidad con el gas noble termina siendo justamente una configuración de 8 electrones en su última capa de valencia. Entonces, todos los electrones alcanzan justamente su estabilidad al momento que tienen 8 electrones de valencia, excepto dos elementos. De manera principal, creo que es el hidrógeno y lo que es el helio. Entonces, nosotros ya sabemos que al final nosotros vamos a utilizar lo que es la estructura de Lewis para nosotros poder hacer justamente o demostrar justamente lo que son los enlaces. ¿Y qué tipo de enlaces vimos en la clase pasada? Vimos tres tipos de enlaces, el enlace iónico, covalente y el metálico. Sabemos que el enlace iónico se da porque existe una transferencia de electrones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un electrón que es donador de electrones, es decir, que tiene facilidad para ceder electrones, otro átomo que en cambio él es receptor de electrones o que tiene la facilidad de poder aceptar electrones. Sabemos que los enlaces covalentes tienen la particularidad de que ellos comparten electrones porque normalmente tienen la particularidad de que ambos son elementos que eligen recibir electrones. Entonces, como ambos reciben, pues muchos no buscan ceder los electrones, sino que entonces deciden quedar en un punto medio y los comparten. Y luego tenemos el enlace metálico que simplemente es los electrones liberados de los metales forman una nube eléctrica y eso comienza a traer metales. ¿Verdad? Eso ya vimos en la clase pasada. Ahora, vimos también que si el enlace iónico tiene por definición que es el enlace que se da por la transferencia de electrones, normalmente los asociamos a la unión entre metales y no metales. ¿Por qué? Porque los metales justamente tienen esa particularidad de ceder electrones, mientras que los no metales tienen la particularidad de aceptar electrones. Y de igual manera el enlace covalente lo solemos asociar a un no metal junto con otro no metal debido a que ambos tienen la particularidad de que atraen electrones. Entonces, como ninguno de los dos busca ceder, entonces los comparten. Y el enlace metálico simplemente es entre metal y metal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces que realmente el metal no suele tener la facilidad de compartir o ceder esos electrones y a veces el no metal resulta que es débil electronegativamente. Entonces, debido a que el no metal es a lo mejor electrónicamente débil y el metal es un mal metal, eso provoca que haya casos que a pesar de tener un metal y un no metal, ese enlace no es iónico. ¿Por qué? Porque no se da la transferencia, sino que los electrones quedan en un punto medio y como que se comparten. Entonces realmente lo que a ustedes les asegura, ojo, les va a asegurar cuál es el tipo de enlace, es la diferencia de electronegatividad. Ahora, ¿cómo manejamos justamente la diferencia de electronegatividad? Mediante los valores de electronegatividad de los átomos del átomo que se encuentre tanto antes como después del enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un átomo X y luego un átomo Y, yo saco la electronegatividad de este átomo. Por cierto, si ven por ratos que la pantalla se pone en blanco, es, no sé, un problema de la laptop con la que estoy manejando. No sé, es algo que me ha pasado en todas las clases. Entonces, bueno, retomando, sacamos la electron. Yo tengo este enlace, ¿verdad? Un enlace covalente. O un enlace, por así decirlo, de manera general. Yo saco la electronegatividad de lo que se encuentra antes del enlace, saco la electronegatividad, el valor que está después del enlace y simplemente los resto. Es decir, yo hago un delta de electronegatividad entre la electronegatividad de un elemento y la electronegatividad del otro. Ojo que puse el de acá primero porque normalmente el que está como del lado anterior suele ser el menos electronegativo. Pero no se hagan bola por ese lado. Ustedes simplemente pongan la electronegatividad que sea mayor menos electronegatividad que sea menor y listo. Esa diferencia se conoce como diferencia de electronegatividad. Y eso es lo que a ustedes les indica si el enlace es covalente o el enlace es iónico. Si ese valor de delta E es mayor, ojo, es mayor a 1,7, entonces eso se considera enlace iónico. Es decir, que obviamente se considera iónico, ¿por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es bastante grande, es decir, está
entre un elemento muy electronegativo que se lleva electrones y un elemento que es poco electronegativo, por lo tanto él cede electrones. Entonces, si la diferencia entre los dos valores es alta, ustedes pueden asegurar que el enlace es iónico. Si el enlace es menor a 1,7, entonces eso va a ser covalente. Sin embargo, sabemos que existen dos tipos de enlace covalente, el covalente que es polar y el covalente que es apolar. Y esto también lo explicamos eso lo explicamos en la clase del día miércoles. ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces que el elemento suele ser el mismo, como en el caso que teníamos de cloro con cloro, ¿verdad? Aquí, obviamente, ambos ejercen la misma electronegatividad, por lo tanto, los electrones eligen estar como en un punto central, porque ni uno es capaz de llevarse los electrones del otro, ¿verdad? Ninguno es capaz de llevarse los electrones del otro, por lo tanto, los electrones eligen estar justamente como en un punto medio, en un punto central. Entonces, cuando sacas la diferencia de electronegatividad del cloro, ambos tienen el mismo valor, la diferencia obviamente va a ser cero. Igual, por si acaso, aquí vamos a manejar una tablita que se las mostré la clase pasada. El cloro, la electronegatividad es de 3,0, entonces al tener 3,0 menos 3,0, eso da cero, ¿verdad? Y listo. Pero en cambio, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un enlace que obviamente con átomos que no son el mismo, pero ojo, que no es la única condición? Imaginemos que en lugar de tener un átomo con cloro, tenemos el otro con flúor, que yo les explicaba, ¿no? El átomo con flúor, lo que pasa es que el flúor, ustedes saben que entre el cloro y el flúor, ¿cuál es más electronegativo? El flúor. Entonces los electrones que deberían estar en el centro realmente eligen estar un poquito más hacia el lado del flúor. Ojo, que que estén hacia un lado no implica una transferencia. ¿Por qué? Porque la electronegatividad no es lo suficientemente alta. ¿Existe una diferencia? Sí, pero no es lo suficientemente alta como para coger y arrancar esos electrones. Entonces, como no es lo suficientemente fuerte, eso entonces aquí, igual esos electrones generan una especie de polaridad, una polaridad obviamente de tipo negativa, porque los electrones son negativos. Y donde está esa ausencia de electrones, existe una polaridad de tipo positivo. Entonces, este enlace, a pesar de que sigue siendo covalente porque se siguen compartiendo los electrones, sí se siguen compartiendo, el desplazamiento de esos electrones provoca una zona negativa y la ausencia una zona positiva. Entonces se le conoce como un enlace covalente polar porque genera un polo. Y si, por ejemplo, y si ya la electronegatividad fuera muy alta, obviamente eso ya existe una transferencia, ya no existe un enlace, sino una transferencia. Y eso se le conoce como enlace iónico, porque se forman iones, un ion negativo y un ion positivo, ¿verdad? Vamos a verlo mediante ejemplos. Aquí estos son los valores que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del yodo molecular. Ojo. El 2 aquí no tiene una implicación de que por eso es que se multiplica por 2 o se vaya a restar por 2, no. Porque les digo eso porque ahí es un error que cometen muchos estudiantes, de que comienzan a considerar eso de ahí por 2 y no se multiplican los valores. Aquí simplemente necesito graficarlo, no, pero graficarlo es verdad que me puede dar a entender una idea de que obviamente yo necesito la electronegatividad de este yodo con la electronegatividad de este otro yodo. Y obviamente simplemente resto los valores, que en este caso obviamente va a ser lo mismo. La diferencia de electronegatividad va a ser igual, en este caso del yodo es de 2,5. Entonces yo voy aquí 2,5 menos 2,5, porque obviamente es el mismo elemento. ¿Y esto cuánto es igual a? Cero. ¿Sí? Así sacamos la diferencia de electronegatividad. Ahora es cero, entonces ¿en qué rango está? Está entre 0 y 0,4, obviamente está en cero. Por lo tanto, este enlace vendría a ser un enlace covalente y como es cero es apolar. ¿Sí? Aquí igual hay una tablita. Pueden usar la tablita o pueden usar este rango que está aquí. Aunque este rango no me gusta mucho porque hay veces que, por ejemplo, si te das exactamente 0,4, uno que hace es apolar o polar. Bueno, si es 0,4, eso se le considera como apolar. Si ya da 0,5, eso ya es polar. Y si da hasta 1,7, tengo entendido que también es polar, aunque 1,7 no suele salir exacto así. Nunca me salió un ejemplo con exactamente 1,7. 0,4 sí me ha salido. Pero por ejemplo, si les da exactamente 1,7, ahí ustedes pueden recurrir a si es un metal y un no metal y ahí ya dicen, bueno, es un enlace iónico entonces. Si es que les llega a pasar. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos yodo, perdón, tenemos sodio y tenemos bromo, ¿verdad? Tenemos el bromuro de sodio. Entonces, ¿necesito graficarlo? No. Entonces simplemente yo saco la diferencia de electronegatividad aquí y uso la electronegatividad del bromo menos la del sodio. ¿Por qué el bromo menos la del sodio? Porque yo sé que el bromo, como es no metal, va a ser mayor que la del sodio. Como le digo, no importa cuál escojan primero. Es mejor simplemente restar el mayor del que sea menor.
Por ejemplo, en este caso el bromo es 2,8 y el sodio, que iría después, sería 0,9, creo que vi. Y si ustedes hacen la diferencia, esto da 1,9. 1,9 es mayor a 1,7, ¿verdad? Entonces, podemos ahí sí asegurar, obvio que igual es un metal y un no metal, pero más que eso es porque la electronegatividad es mayor a 1,7, entonces esto es un enlace iónico. Por ejemplo, como el que está acá, por ejemplo, ustedes tienen aquí, esta es una molécula famosa, ¿verdad? Sé cuando me esta nomenclatura, pero ya tienen que ir aprendiendo. Eso se llama amoníaco, NH3. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el amoníaco? El amoníaco tiene, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la tabla de electronegatividad, el nitrógeno tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, ¿es verdad? Si se dan cuenta, y a pesar de que el hidrógeno vaya después. Entonces, por eso le digo, nunca se guíen por el de la derecha, le resta el de izquierda, no, porque no le va a salir en todos los casos. Bueno, en la mayoría de casos sí, pero en casos como con el hidrógeno puede ser que sí, puede ser que no. Entonces simplemente restan el mayor del menor. En este caso, el mayor era el nitrógeno con 3,0 de electronegatividad y el hidrógeno simplemente le restan de 2,1. Y ojo, yo no he multiplicado el hidrógeno por 3, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque simplemente, aunque haya tres hidrógenos, ustedes saben que a cada hidrógeno está conectado de manera independiente con el nitrógeno. Entonces eso hace que al evaluar la electronegatividad, es decir, la polaridad de este enlace, consideremos nada más la electronegatividad que está del lado del hidrógeno y del lado del nitrógeno. Entonces, obviamente solamente hacemos la resta y esto me da 0,9. 0,9 está entre este rango, ¿verdad? Entonces esto vendría a ser un covalente polar. Listo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Bueno, y por ejemplo, por ejemplo, la otra molécula, sí, este es ahí. Profe, disculpe, ¿me puede enseñar la tabla de electronegatividad? Está aquí, sí. Ah, cierto, algo que no les había comentado de la tabla de electronegatividades es que si se dan cuenta no están, bueno, en esta tabla no está porque hay tablas que sí tienen, pero no están los metales de transición, ¿verdad? Lo que pasa es que con los metales de transición, a ver, ustedes de manera general solo tendrán enlaces iónicos y enlaces covalentes, ¿verdad? A la final el enlace iónico no lo solemos utilizar tanto para hacer estructuras o para sacar este asunto de coval. Más nos interesa saber si es covalente polar o apolar, aunque nos puede interesar uno que otro enlace iónico. Pero no nos suele interesar mucho, porque al final pueden llegar a tener problemas y como no tenemos, por ejemplo, electrones de valencia fija, ¿verdad? Ustedes saben que al final los metales de transición no podemos determinar si están en el grupo 7B que tenga 7 electrones de valencia, no, ¿verdad? Eso no se aplica en los grupos B, entonces no podríamos hacer estructuras de Lewis, que es lo que nos interesaría. Y de hecho tampoco se hace estructura de Lewis con enlaces iónicos. Entonces, ¿dónde nos interesa nomás? Por así decirlo, en los enlaces covalentes, que son en su mayoría no metales. Entonces solo nos interesan estos valores de aquí. Al final ustedes saben que acá están los no metales. Entonces, más que nada por eso. Un detalle como curioso igual. Pero ojo, que la tabla que ustedes manejarán creo que sí vienen impresos estos valores aquí, pero les digo, no suele ser tan importante. Ahí creo que no sé si le tomaron una captura aquí. A ver qué pregunta. Pero no interceden los metaloides. Pero los metaloides también están acá, pues. Los metaloides también están en este grupo. No tienen, o sea, los metaloides están acá, no tienen nada que ver con los metales de transición interna. Transición, perdón. Literalmente, yo por ejemplo en esta tabla, si se dan cuenta, todos son elementos representativos. Ajá. Ok. Nada más eso que les quería aclarar por si acaso me preguntan de por qué no están los valores aquí de transición, es porque realmente casi no los solemos utilizar. Ahora. Tenemos aquí uno que dice aluminio y cloro, ¿verdad? Podríamos pensar que al ver un metal como el aluminio y un metal como el cloro, podríamos pensar que son un enlace iónico. Pero hay que comprobar con la electronegatividad. Entonces, yo sé que la diferencia de electronegatividad
viene siendo la electronegatividad del cloro, digo, del cloro y del aluminio. Del aluminio es 1,5, ¿verdad? Y la del cloro, que está en el mismo periodo, es de 3,0. Entonces tendremos 3,0 que le restamos de 1,5. Y oh sorpresa, eso nos da 1,5. Es menor que 1,7, está en el rango del covalente polar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que son elementos metálicos, de metal con no metal, debería existir una transferencia de electrones, pero como la diferencia de electronegatividad nos está demostrando que la transferencia no es tan efectiva, no está sucediendo prácticamente, entonces lo que podemos asumir es que se están compartiendo. Y si se comparten ya no es un enlace iónico, entonces esto viene siendo un enlace covalente polar, a pesar de ser un metal con un no metal. Y ojo, recuerden, solo se puede hacer estructura de Lewis con enlaces covalentes. Técnicamente los enlaces iónicos no vemos estructura de Lewis. Entonces, tiene que ser enlaces covalentes. Entonces, del cloruro de aluminio habría estructura de Lewis para analizar. Sí. Del bromuro de sodio, técnicamente no. Está claro hasta aquí. Les dejo el dióxido de carbono para que ustedes lo hagan. ¿Ya? Vamos a continuar. A ver, a la final yo les enseñé y ojo, esto aquí lo vamos a abarcar un poquito más después. Pero, o sea, cuando ya aprendamos a hacer estructura de Lewis. ¿Por qué? Porque la estructura de Lewis nos da un punto que se llama polaridad de moléculas. Pero se los voy comentando ahorita de una vez. ¿Por qué? Porque no quiero que haya confusiones en esta parte. ¿Por qué se confunden mucho los estudiantes? Porque piensan que hallar la polaridad del enlace es igual a la polaridad de la molécula y no es así. A la final yo tengo un elemento, imaginemos que yo tengo un elemento desconocido XY. A la final, esto que está en medio, esto de aquí, voy a hacerlo hacia arriba. Esto que es, ay, quedó feo ese corchete. Esto que está aquí arriba, lo voy a hacer nomás como una flecha. Esto aquí que los une, a la final esto es el enlace, ¿verdad? Esto es el famoso enlace. Entonces lo que nosotros analizamos con la electronegatividad es la diferencia, es la polaridad de ese enlace. La diferencia de electronegatividad de cada átomo me da la polaridad, ojo, ¿qué quiere decir polaridad? Porque tiene polo, ¿verdad? Del mismo enlace. Pero ¿qué quiere decir la polaridad en la molécula? Eso me quiere decir si toda la estructura, es decir, toda la estructura completa, toda la estructura es polar o apolar. Eso es lo que me quiere decir la polaridad de molécula. Y ojo, que no necesariamente tiene que ser el mismo, porque tenemos el caso del trihidruro de fósforo. Este compuesto que está aquí, si ustedes le hacen la estructura de Lewis, por eso le digo, es importante aprender a hacer estructura de Lewis, nos da fósforo, hidrógeno, hidrógeno y acá hidrógeno. Y está conectado y con un par de electrones en el medio. Ahora, si ustedes recuerdan, creo que este ejercicio sí lo hicimos en clase. ¿Qué pasa si yo saco la electronegatividad del hidrógeno? La electronegatividad del hidrógeno es 2,1. Y ojo, la del fósforo, ¿qué resulta? También es 2,1. A pesar de ser elementos distintos, ambos tienen el mismo valor de electronegatividad. Simplemente es una coincidencia. Entonces, cuando uno saca la polaridad de este enlace, si a 2,1 le resto 2,1, ¿eso cuánto me da? Cero. Entonces, esto es apolar. Pero resulta que cuando analizamos toda la molécula, acá, debido a este par de electrones libres, toda esta molécula es polar. Es decir, que no es la polaridad de la molécula, yo no lo puedo determinar mediante las electronegatividades. No, yo tengo que ver la característica que tenga la molécula completa, que eso lo veremos en la siguiente clase. Pero ya para que vayan sabiendo de que la polaridad del enlace no tiene nada que ver con la polaridad de moléculas. Y en serio, por favor, no creo que se vayan a confundir con eso. Muchos se confunden. Y les piden polaridad de molécula y comienzan a sacar la electronegatividad pensando que eso les va a justificar. Ojo, si hay casos que la molécula tiene el enlace polar y la molécula completa también es polar. Sí, puede haber, pero esa no es la justificación, entonces ahí se ganan el cero. Entonces, nada más para mencionar esto existe, la polaridad de moléculas, la vamos a ver cuando aprendamos ya estructura de Lewis, y simplemente comprender que ese concepto de polaridad se le conoce como momento dipolar, que simplemente es la magnitud, es decir, qué tan polar es, y lo representamos con la letra μ. Es decir, que esto de aquí, como los electrones son los que me causan la polaridad, que eso ya les explicaré, le digo en la siguiente clase,
Yo dibujo hacia, hacia los electrones una flecha y escribo la letra mu. Simplemente, si la molécula fuera apolar, como de hecho el caso que está aquí arriba, de hecho esto sería un ejemplo de una molécula apolar. Este de aquí sería un caso de una molécula polar. Su mu vale cero. Aquí mu es igual a cero, si es apolar. Nada más. ¿Tienes alguna duda con esta parte de la polaridad de la molécula? No, listo, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo representamos a la final los electrones con la estructura de Lewis? Nosotros tenemos un par de pasos. Ojo, aquí hay unos pasos que están en base a la lectura que ustedes leen. Sin embargo, yo este método no lo he desarrollado mucho porque le veo dos fallas principales. La primera es que no me permite determinar del todo dobles enlaces o triples enlaces. O sea, supuestamente sí permite, pero es mucha prueba y error. Y la otra que cuando el octeto no se cumple en el átomo central. Entonces ahí se vuelve un poquito complicado. Entonces voy a hacer algo. Voy a dejar de compartir y voy a resolver este ejercicio del método que yo hago. Y aquí quiero aclararles una cosa. El método que yo realizo no es algo que ustedes tienen que hacer copia y pega. O sea, si lo entienden y si a ustedes se les hace fácil aplicarlo, chévere. Si ustedes buscan algún otro en internet, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando le dé la respuesta correcta, yo no me enojo. O sea, si ustedes lo hacen bien y lo ejecutan bien, todo, y da la respuesta correcta, por mí no hay problema. Yo igual les califico bien porque obviamente yo analizo lo que ustedes hacen. Nada más que obviamente tienen que analizar bien porque no quiero que después, no que con mi método sale de otra forma. No puede, eso no puede pasar. ¿Ya? Entonces, voy a hacer algo. Voy a ver si funciona porque hay veces que no me vale la pizarra de aquí o demora mucho en cargar. A ver, ahí sí, listo. Quiero que por favor se unan a lo que estoy compartiendo de la pizarra. Nada más pido por favor que nadie raye. O sea, yo sé que es normal a veces que se pongan a rayar. Espera, eso, no, no rayen, sino solamente vean lo que yo estoy haciendo, compartiendo. Igual no se preocupen, que entiendo que a veces pueda pasar alguno que otro rayón por el asunto de que se conecten, ¿no? Listo, entonces vamos a ver. Para el método que yo utilizo son unos pasos y da una ventaja importante a diferencia del otro método. A ver, yo tengo aquí la molécula de NH3, ¿verdad? Este era nuestro ejemplo. Yo como primer paso voy a determinar los electrones de valencia que yo tengo disponibles en esta molécula. En este caso tenemos nitrógeno y tenemos hidrógeno también, ¿verdad? El nitrógeno yo sé que se encuentra en el grupo 5A, por lo tanto debe tener 5 electrones de valencia. Y el hidrógeno pues está en el grupo 1A, entonces solo tiene un electrón de valencia. Ahora, ¿y qué sigue? Multiplico esos electrones de valencia por la cantidad de átomos que yo tenga en la molécula. Entonces, el nitrógeno pueden ver que aunque no está escrito, yo sé que aquí hay un subíndice de 1 aunque no está escrito. Entonces multiplico a 5 por 1. En el caso del hidrógeno, yo tengo 3 átomos de hidrógeno, entonces tengo que multiplicar este un electrón de valencia por 3. 5 por 1 aquí me da 5 y 1 por 3 aquí me da 3 y lo sumo. Eso sería el primer paso. Esto que involucra que yo tengo 8 electrones de valencia disponibles para poder compartir. Tengo disponible en pocas palabras. No todos se van a compartir, obviamente. Hasta ahí, claro, con el primer paso. Vamos con el segundo. En el segundo, yo evalúo la estabilidad en los electrones de cada uno de los átomos. ¿Por qué digo así de esa forma? Porque hay muchos que ponen, es que lo que pasa es que aquí muchos, obviamente sabemos que muchos electrones alcanzan su estabilidad con ¿cuántos electrones de valencia? Con 8, ¿verdad? Entonces enseguida le ponen al hidrógeno 8 electrones de valencia y al hidrógeno pan también le ponen 8 electrones de valencia. ¿Y que les enseñé yo hace unos minutos? Que el hidrógeno no alcanza su estabilidad con 8 electrones, él alcanza su estabilidad con ¿cuánto? Con 2 electrones. Entonces, esto tiene, igual ya haremos un caso donde ambos sí son 8 electrones, pero tienen que tener cuidado. Si les sale un ejemplo con hidrógeno, ese ejemplo es con 2 electrones nomás. Entonces, y ahí nuevamente lo vuelven a multiplicar por la cantidad de átomos en la molécula. De hidrógeno solo hay uno, entonces multiplicamos 8 por uno. Hidrógenos hay 3, ¿verdad? Este aquí es hidrógeno por si acaso. Hidrógeno hay 3, entonces a 2 lo multiplico por 3
8 por 1 son 8 electrones y 3 por 2 serían 6 electrones. Voy a hacer un poco mejor los números. 8 que sería 6. Y lo sumo. 8 más 6 me da 14. Entonces yo tengo 14. ¿Esto qué quiere decir estos 14 electrones de valencia? ¿O qué es lo que involucra lo que hemos hecho hasta ahorita? Que tengo 8 electrones de valencia disponibles, pero yo necesito 14 electrones para la estabilidad. Entonces, en el tercer paso lo que consiste es en restar. Restan 14 menos 8. En este caso, 14 menos 8 da 6 y ese 6 lo dividen para 2. ¿Por qué hacen esto? Porque a la final ustedes tienen 14 electrones que necesitan para la estabilidad, pero solo disponen de 8. Entonces, al restarlos, ustedes sacan la cantidad de electrones que deben compartir. Entonces, 14 le resto 8, esto me da 6 electrones que yo debo compartir. ¿Y de qué manera compartimos? ¿De qué trata este tema? De enlaces. Entonces yo lo comparto mediante enlaces y yo sé que en cada enlace tengo 2 electrones. Entonces al hacer esta división, esto me da 3 enlaces que yo sí o sí tengo que formar. Ahora, esta es la ventaja que tiene este método, que al hacer este método ustedes sacan la cantidad de enlaces que sí o sí tienen que formar. Porque si les sobran enlaces, ya les voy a explicar por qué les puede sobrar enlaces. Muy simple, ¿eso qué quiere decir? Que en la molécula ustedes tienen enlaces dobles o enlaces triples. Vamos a ver. El cuarto paso consiste, el cuarto y más o menos quinto paso, lo que tienen que hacer, porque es un paso como que directo, es que ustedes deben determinar un átomo que vaya en el centro. ¿Y cuál de esos átomos tiene que ser? El átomo central tiene que ser el átomo menos electronegativo, siempre. Excepto cuando les toque con un átomo como el hidrógeno. Porque si ustedes recuerdan de este ejemplo que lo vimos en antes, ¿cuánto era la electronegatividad del nitrógeno? Es 3,0 y la del hidrógeno es 2,1, ¿verdad? Entonces técnicamente entre los dos el hidrógeno es menos electronegativo. Pero el hidrógeno jamás lo van a poner ustedes como átomo central, ¿verdad? Jamás. Entonces es el único que no aplica. De ahí, para el resto de elementos, ustedes tienen que respetar y poner en el átomo central el menos electronegativo. Ahora, hay un pequeño truco. Normalmente el átomo menos electronegativo se repite menos veces también. A ver, es un pequeño truco que les puede ayudar, pero por definición ustedes tienen que buscar el menos electronegativo y colocarlo en el centro, excepto el hidrógeno. Entonces nos queda el nitrógeno por default y colocamos los hidrógenos alrededor. Y listo. Y ahora, en este cuarto paso tienen que colocar la cantidad de enlaces que hayan determinado. Como son 3 enlaces, y obviamente tengo que colocar mínimo uno en cada uno, entonces yo ya sé que ya no tengo enlaces doble que formar porque ya ocupé un enlace para cada hidrógeno, son 3, entonces estoy cumpliendo la cantidad de electrones perdón, de enlaces que necesito formar. Y ya como quinto paso simplemente consiste en completar octeto en los que necesiten. Obviamente ustedes saben que el hidrógeno no completa octeto. Y recuerden que el enlace me indica que los electrones están compartidos. Entonces yo sé que en este hidrógeno cuántos electrones tengo. Aquí hay uno y aquí hay dos. Obviamente son compartidos, entonces él ya alcanzó el dueto y listo, es estable. El hidrógeno que está acá también tiene dos electrones porque tiene un enlace y el otro hidrógeno también tiene dos electrones porque tiene un enlace. Entonces, todos esos hidrógenos son estables y listo, no le añado nada más. Pero el nitrógeno que está aquí, él tiene uno 2 3 4 5 6 electrones conectados o compartiéndose, pero le hace falta 2 para alcanzar los 8 electrones que necesita el octeto. Entonces, simplemente se lo pongo encima y eso pasaría a ser pares de electrones libres. Y listo. Así se realiza este método. Listo. Ahí puedo explicar el cuarto paso de nuevo. A ver, en el cuarto paso, a ver, yo hice dos cosas por si acaso. Pueden tomarlo como un cuarto y un quinto paso separados. Pero repitiendo el cuarto paso completamente, sería que ustedes primero deben determinar un átomo en el centro. De entre los dos átomos, porque obviamente tenemos nitrógeno y tenemos hidrógeno, tienen que ustedes determinar un átomo central. El átomo central siempre debe ser el átomo que es menos electronegativo. Entonces, el menos electronegativo entre los dos técnicamente es el hidrógeno, pero ojo, el hidrógeno jamás va a ser el átomo central. Entonces, por descarte nos queda el nitrógeno.
Pero si ustedes comparan otros dos elementos, que lo veremos en otro ejemplo, ustedes simplemente es el menos electronegativo tiene que ser el átomo central. Una vez que tienen el átomo central, ustedes completan con los otros átomos alrededor y ustedes ponen aquí la cantidad de enlaces que hayan determinado en el paso 3. Aquí es 6 por si acaso, no sé si alguien lo borró o se borró. Eso ahí son 6 electrones, lo dividimos para 2 y se formaron 3 enlaces. Como son 3 enlaces, yo tengo que formar igual, ojo, mínimo tengo que poner un enlace en cada uno. Si de aquí me sobrasen enlaces, yo ahí debería formar un doble enlace. Por ejemplo, obviamente no es este caso, pero imaginemos que al hacer la división me hubiera salido 4 enlaces, o voy a hacer un caso genérico. Imaginemos que me hubiera salido 4 enlaces en la división, 4 enlaces, ¿verdad? Y yo solo tengo un átomo con tres átomos alrededor. Yo mínimo tengo que colocar uno en cada uno, pero como tengo que formar 4 enlaces en el cuarto paso, el otro enlace viene a formar un doble enlace. Ahora, ¿en dónde lo colocamos? Ahí vienen unos criterios de carga formal que veremos en la siguiente clase. ¿Ya? Ojo que si no hubieran sido 4, hubieran sido 5, ahí se vuelve aún más complicado porque tendríamos que formar otro enlace aquí o capaz hubieran sido dos dobles enlaces. Ahí es donde las posibilidades crecen y ahí es donde tiene que partir el criterio de carga formal para saber cuál es la forma correcta o la estructura correcta. Que ojo, que también da pie a estructuras de resonancia, pero para estructuras de resonancia hay que tomar en cuenta de que debe ser la misma molécula. Ya veremos eso también en la siguiente clase. Ahí sí está claro con el cuarto paso. Para este. Ojo, técnicamente eso de ahí es el cuarto paso. Yo aquí lo suelo hacer de una, pero si quisiera mejor para diferenciarlo, podemos hacer un quinto paso, donde el quinto paso ustedes tienen que completar octeto. A ver, ¿quién está rayando, por el amor de Dios? A ver, en el quinto paso ustedes completan octeto. La diferencia es que como el hidrógeno ya tiene dos electrones, o con dos electrones, él alcanza la estabilidad, no con ocho. Basta con un enlace que esté conectado al hidrógeno, porque saben que igual el enlace quiere decir que se comparten esos dos electrones, entonces él ya es estable con un solo enlace. Y de igual manera el hidrógeno que está acá y el hidrógeno que está acá. Pero el nitrógeno no, el nitrógeno él sí necesita 8 electrones para alcanzar la estabilidad. Entonces aquí vemos 2, aquí hay 4, aquí hay 2 más. Entonces completamos con 2 electrones que obviamente no conectan a ningún lado, pero tenemos que colocarlos en este método. Ojo, este método funciona siempre y cuando no sea excepciones, que ya los veremos también en la siguiente clase, porque lamentablemente ya solo tenemos una hora. Listo. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a trabajar ahora con dos átomos que no sean hidrógeno. Vamos a trabajar con carbono y con cloro 4. Vamos a ver. ¿Cuál es el primer paso nuevamente? Determino yo la cantidad de electrones de valencia disponibles, ¿verdad? Entonces yo tengo un carbono y tengo cloro. A ver, cloro. Yo sé que el carbono tiene 4 electrones de valencia y yo sé que el cloro, como está en el grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia. Entonces, ¿qué hago aquí? Multiplico por la cantidad de átomos que tenga cada elemento. Por ejemplo, el carbono, yo sé que solo hay un carbono, aunque no está escrito el uno, yo sé que solo es uno. Entonces a 4 lo multiplico por uno. Pero en el cloro yo tengo 4 átomos de cloro, entonces a 7 lo multiplico por 4. Entonces lo multiplico 4 por uno sería 4 y 7 por 4 sería 28, ¿verdad? Yo lo sumo y me da que 28 más 4 termina siendo 32 electrones de valencia que yo tengo disponibles. Pero ¿cuántos electrones de valencia yo necesito realmente? Yo necesito obviamente que el carbono y el cloro, ojo, ambos elementos alcanzan el octeto, entonces yo necesito 8 electrones para el carbono y necesito 8 electrones para el cloro. Lo multiplico por la cantidad de átomos, carbono solamente hay uno y cloro hay 4, entonces aquí sería 8 por uno sería 8 electrones, o puedo colocar 8 nomás. Sería 8 electrones y 8 por 4 sería 32. Si a esto lo sumamos, esto me queda 40 electrones de valencia, los cuales yo necesitaría para alcanzar la estabilidad. Entonces, ¿qué hago en el tercer paso para poder saber cómo me arreglo con estos 32 electrones a alcanzar los 40? Los tengo que compartir. Entonces, simplemente 40 lo resto de 32 y eso me da 8 electrones de valencia, los cuales yo necesito
Compartir, obviamente, ¿cómo los comparto? Mediante enlaces. Entonces yo sé que en cada enlace hay dos electrones, y esto simplemente lo divido, o sea, en pocas palabras, la resta la divido para dos y eso me da en este caso, cuatro enlaces que yo necesito formar. Ahora, ¿en qué consiste el cuarto paso? Nuevamente, yo necesito determinar mi átomo central y los átomos externos. Si ustedes los buscan en la tabla que les mostré, lo voy a buscar yo aquí rapidito. El carbono tiene electronegatividad 2,5 y el cloro 3,0. Entonces, obviamente 2,5, acá es 3,0. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entre los dos, el carbono tiene menos electronegatividad, entonces ese es mi átomo central. ¿Cuántos cloros tengo que dibujar? Son cuatro alrededor, entonces coloco uno aquí, otro acá, otro a la derecha y otro abajo. Y listo. Ay, Dios. Ahí sí. Ahí están los cuatro cloros. ¿Y cuántos enlaces tengo que dibujar? Cuatro. Entonces en este caso le toca uno a cada uno. Les repito. Si a lo mejor no hubiera sido cloro 4 sino un cloro 3 obviamente nos daría distinto. Pero imaginemos que solo fueran tres cloros y tuviéramos igual cuatro enlaces. Entonces ahí nace un enlace doble. ¿Sí? Esa es la ventaja de este método, que te dan sí o sí los enlaces que tienes que formar. Entonces, listo, tenemos este compuesto. Y aquí, ¿qué sigue en el quinto paso? Completo octeto. En donde necesite completo octeto. Por ejemplo, el cloro, a la final yo sé que el cloro necesita octeto, ¿verdad? Y aquí en el enlace solo le está brindando dos electrones, entonces me hace falta seis, entonces simplemente completo con seis electrones alrededor. Seis electrones o tres pares de electrones libres, como sea que ustedes lo quieran llamar. Acá a este cloro también le hace falta seis, porque solo tiene dos electrones aquí en ese único enlace. Si aquí yo tengo otro cloro y acá otro cloro, eso lo mismo, sería lo mismo, ¿verdad? ¿Qué caso, por ejemplo, sería distinto? Imaginemos, por ejemplo, tal cual, el caso que teníamos de X, que está conectando aquí con un doble enlace a Y. Obviamente estos Y necesitan octeto, ¿verdad? Entonces yo le completo con 6 electrones, pero el Y que está acá también necesita octeto, pero ¿qué pasa? El Y tiene un doble enlace. Entonces tiene dos electrones de este primer enlace y otros dos electrones del segundo enlace. Entonces eso darían cuatro electrones enlazados. Ojo, verán que esos son los nombres que se utilizan. Cuatro electrones enlazados o dos pares de electrones enlazados. Entonces le hacen falta, pues, otros cuatro electrones no enlazados para que complete los ocho. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y qué pasa aquí con el átomo central en ambos casos? Que él ya tiene dos electrones de este enlace, dos electrones del segundo enlace, dos electrones más del tercer enlace y dos electrones más del cuarto enlace. Entonces, 2 más 4, 2 y 2 son 4 y 2 6 y 2 son 8. Entonces, él ya alcanzó el octeto, entonces no le añado ningún otro electrón más. Y listo. En el caso aquí también tiene 8 porque aquí hay un electrón, 2 aquí hay 3 4 aquí hay 5 6 aquí hay 2 más, 7 8. Entonces ya no acepta más electrones y alcanzó el octeto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listo. A ver. Chévere. Ok, voy a dejar de compartir esto de aquí, voy a compartirles otra vez la diapositiva porque ya para finalizar quiero mostrarles una cosita. A ver. A la final en este caso es sencillo, pero por ejemplo, ¿qué es lo que yo les decía o qué era lo que les quería mencionar con la carga formal? Sí se está viendo, ¿verdad? Sí se está moviendo porque se me quedó colgado. Bueno, ahí ya volvió. Listo. A ver, ¿qué es lo que pasa en moléculas, por ejemplo, así como el nitrógeno y oxígeno N2O? Primero, una vez que determinas el átomo central, el problema es que aquí, cuando ustedes sacan del método que yo les dije, resulta que la cantidad de enlaces que yo necesito formar aquí es de 4. Entonces, como yo tengo que formar cuatro enlaces, ¿cómo los puedo hacer? Ahí se vuelve complicado, ¿verdad? Porque aquí yo podría imaginar que son dos de un lado, dos del otro, o uno solo de un lado, tres del otro, o en el caso que está acá abajo, uno de un lado y tres del otro, porque aquí no es lo mismo tener el triple enlace del lado derecho que del lado izquierdo.
En la primera imagen sí, ¿verdad? En la imagen que está aquí, tener el triple enlace del lado izquierdo al lado derecho es exactamente lo mismo. Pero en cambio que no, porque aquí el triple enlace está entre el nitrógeno y un oxígeno. Y si yo lo pongo del otro lado, me daría que el triple enlace está entre nitrógeno y nitrógeno. Entonces ahí ya no es lo mismo. Entonces, pero igual yo tengo que... por eso digo, esa es la ventaja del método, que te permite determinar cuántos enlaces sí o sí tienes que formar. Si son cuatro, pues tienes que ver cómo colocamos esos cuatro enlaces. Pero ahí es donde nace el criterio de carga formal, que es una fórmula que ustedes tienen que aplicar. Es una fórmula, pero realmente hay un método sencillo de poder sacar. Igual esto ya lo veremos en la siguiente clase. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta ya para finalizar? No quisiera avanzar más porque igual hasta ahí llegué con el resto del curso igual. Igual ya estamos ya finalizando, ya falta 10 minutos para finalizar la hora. Listo. Creo que nada más se me está escapando de la clase de hoy día. Entonces voy a terminar la grabación para poderla que no se haga más extenso.